Bueno, yo soy el doctor Galeno Rojas, soy médico neurólogo, farmacólogo y jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de farmacología. Vamos a ver el capítulo de antihistamínicos, es, eh, fármacos que se encuentran dentro del grupo de los autacoides. Es un grupo en el que están todos los antiinflamatorios, los mediadores de la inflamación. Autacoide es un término que viene de remedio. Auto significa propio y acos remedios, es decir, que son los remedios que tienen una acción local. Ese término fue referido a que tienen una acción antiinflamatoria local y que por lo tanto el autacoide no entraba en circulación sanguínea como por ejemplo otros mediadores. Con el tiempo se descubrió que la histamina también no es solo autacoide, sino que entra a circulación sistémica, puede funcionar como un neurotransmisor, tiene una acción endocrina y parácrina, por ejemplo, en el estómago. En este capítulo, de todas maneras, nos vamos a centrar en los antihistamínicos con acción antialérgica, porque después este capítulo de antihistamínicos lo van a ver, por ejemplo, en el módulo de respiratorio, cuando vean cromoglicato disódico para el asma, o lo van a ver antihistamínicos en el módulo de gastrointestinal, cuando vean ranitidina, cimetidina como bloqueantes H2. Así que si bien vamos a hacer una introducción y describir las características generales, nos vamos a centrar en los bloqueantes H1 que sirven para el tratamiento de las alergias. Empezamos. La histamina lleva su nombre dado que histos viene de tejido y entonces esto nos está recordando que media la histamina su acción en los tejidos inflamados. Tiene como principales efectos la regulación en los mecanismos de hipersensibilidad inmediata y también regula la secreción gástrica de ácido. Interviene también como neurotransmisor en el sistema nervioso central. La histamina tiene su síntesis mediada por la enzima histidina de carboxilasa. Fíjense en el slide, las células principales que liberan este mediador son los mastocitos y las células cebadas, y en la sangre los basófilos. Ellos contienen gránulos que ante la unión del alérgeno median su degranulación y la liberación de la histamina. La histamina se sintetiza a través de la histidina, a través de la decarboxilasa de histidina, y se va a liberar desde los gránulos, almacenándose en la epidermis, en la mucosa gástrica, en las neuronas, en diferentes células en proliferación. Finalmente, la histamina liberada es degradada a través del metabolismo con enzimas que participa, por ejemplo, la monoaminoxidasa y otra enzima que se llama DAO. La histamina media sus efectos a través de receptores de proteínas acoplados a proteína G, y en general se dice que existen dos receptores importantes que son los receptores H1, los receptores H2, que se unen a proteína GQ y median sus efectos.
Por ejemplo, el receptor H1 se une a proteína GQ y esto genera la liberación de calcio a través de activación de fosfolipasa C con formación de fosfatidininositol y diacilglicerol. Y el receptor H2 media sus efectos a través de proteína GS y generación de AMP cíclico. Y por ejemplo, el receptor H2 con todo esto termina produciendo secreción gástrica. El receptor H3 está más vinculado en el cerebro y hoy se sabe que está asociado a proteína GI, es decir, es un receptor más bien autorregulador, inhibitorio. Los efectos de la histamina están muy bien graficados en este cuadro, donde pueden ver a su izquierda el corazón, a su derecha el estómago, abajo del estómago el intestino y en el medio la presión arterial y después los vasos sanguíneos. Como pueden ver, la histamina a través de receptores H1 y H2 media un aumento de la contractilidad cardíaca y de su frecuencia cardíaca por una vía tanto sea directa por receptores H1 y H2 y por vía refleja luego de la vasodilatación general que genera la histamina. Así que recuerden que a nivel cardíaco la histamina genera taquicardia por dos efectos, un mecanismo directo y un mecanismo secundario a la vasodilatación y la hipotensión. Como pueden ver en el medio, la histamina genera hipotensión, vasodilatación. Esto es uno de los problemas importantes de la histamina. La hipotensión ocurre en el shock anafiláctico, por ejemplo, y es importante tener en cuenta. Además, se genera vasodilatación de los vasos mayores y de los capilares, y esto termina generando un aumento de la permeabilidad capilar por aumento de los espacios intercelulares del endotelio, con un escape posterior de fluido y con el consecuente edema en los tejidos. A su derecha, a nivel gástrico, la histamina vía receptores H2 produce un aumento de la producción del ácido gástrico y a nivel H1 produce un aumento de la motilidad intestinal. En relación a los músculos lisos, la histamina, fíjense, tiene acción sobre los bronquios y el sistema respiratorio, tiene acción sobre los músculos lisos del útero, funciona como un neurotransmisor y participa en las acciones de inflamación. A nivel pulmonar, a través de los receptores H1, produce broncoconstricción y a través de receptores H2 media lo que es la broncodilatación y con el aumento de moco pulmonar. A nivel uterino media la uterocontracción y después vía receptores H3 participa en la neurotransmisión. También participan los otros receptores de histamina H1 y en general la histamina media una estimulación de la vigilia, de estar despierto, con una consecuente inhibición del apetito. Es decir, que un antagonista de la histamina generaría somnolencia y haría aumentar de peso por la estimulación del apetito. Después recuerden que la histamina media todo lo que es el capítulo de la inflamación, que se resumía en las características de rubor, calor, dolor y tumor, como fenómeno inflamatorio de la histamina en sí.
Bueno, en relación a los receptores, para resumir un poco sus características de lo que fuimos charlando, los tres principales receptores son los H1, los H2 y los H3. También existen receptores H4 que no tienen en sí una característica muy clara, solamente voy a decir que hoy se sabe que participan en lo que es la expresión en médula ósea, células blancas, neutrófilos, pero muy claro los efectos de los receptores H4 no se sabe. Los receptores H1 están ubicados, por ejemplo, en los vasos sanguíneos, como dijimos, la mucosa gástrica, el corazón, sistema nervioso, y mediaban sus efectos vía segundos mensajeros que producen el aumento en el calcio intracelular. Y su estimulación genera todo lo que son los mecanismos de inflamación y como problemas produce hipotensión, rubor, también producía la broncoconstricción, entre otros. Los receptores H2 son principalmente del estómago, pero bueno, también están en otros tejidos como útero, corazón y sistema nervioso. Y dijimos que mediaban sus acciones a través del AMP cíclico. Los receptores H2 producen un aumento de la secreción ácida péptica con un aumento de la secreción de mocos. Y los receptores H3 ya vimos que median sus acciones en el sistema nervioso como un modulador, un autorreceptor presináptico, inhiben la liberación de histamina y también de otros neurotransmisores. Aquí sí existen fármacos en desarrollo, por ejemplo para el déficit de atención, etc., pero todavía están en fase de investigación. Todavía no hay ningún fármaco contra receptores H3 de acción en sistema nervioso. De todas maneras, todo esto es una división meramente arbitraria y selectiva, dado que hay receptores ubicados en múltiples tejidos y esto no es tan arbitrario como se grafica acá en el cuadro. Los antihistamínicos se clasifican de la siguiente manera. Son antihistamínicos contra el receptor H1, que son los antialérgicos, antihistamínicos contra el receptor H2, que son los antiácidos, para inhibir la secreción gástrica, y los que están contra el receptor H3, que dijimos que tienen un uso en el sistema nervioso central, pero que aún están en fase de investigación. Los antihistamínicos del tipo H1 se clasifican también en antagonistas fisiológicos, antagonistas de su liberación y antagonistas competitivos del receptor H1. Los antagonistas fisiológicos son los endógenos, los antagonistas de su liberación son, por ejemplo, un fármaco que lo van a ver en el capítulo de respiratorio y asma que se llama el cromoglicato disódico o nedocromin, pero no corresponde a este capítulo. Lo que vamos a ver ahora principalmente son los antagonistas competitivos del receptor H1. Así que ustedes se tienen que centrar acá en el punto 3. Solamente para decir, por ejemplo, los antagonistas fisiológicos son el punto 1, son los corticoides, la adrenalina. Ellos inhiben las acciones endógenas de la histamina, pero no son fármacos en sí. Los antagonistas H1, los antialérgicos, tienen una farmacocinética que se caracterizan por ser hidrosolubles. En general se absorben bien. Hay diferentes presentaciones para comprimidos vía oral. Hay tópicos para, por ejemplo, las cremas para las alergias. Y hay, por ejemplo, también uso parenteral intravenoso e intramuscular, por ejemplo, para el tratamiento de los cuadros anafilácticos y alergias severas. La vida media es muy variable y depende de los medicamentos. Después, los antagonistas H1, esto es muy importante, se clasifican de primera y de segunda generación. Los de primera generación son los más viejos en sí, los que producen más efectos adversos.
Los de segunda generación, como lo llama el libro Goodman-Chilman, son aquellos que no son sedantes. Los de primera generación serían los sedantes. Y son todos los que están en este slide. Los que están en amarillo, dentro de la primera generación tenemos la difenidramina y de segunda generación la loratadina. Serían, digo yo, las drogas patrón, es decir, son los medicamentos más conocidos. La difenidramina de primera generación y la loratadina de segunda generación. Después, en sí son muchos, hay más que estos, quizás no hace falta saber el nombre exacto de todos, pero sí saber reconocer si son de primera o de segunda generación. Los de segunda generación también tienen la característica de que no pasan barrera hematoencefálica, por lo tanto no tienen este efecto adverso H1 de sedación, y tampoco tienen algo que se llama efecto atropínico. Estos antagonistas H1, los más viejos, tienen un efecto antimuscarínico, atropínico, con las consecuentes efectos adversos que produce el bloqueo de la acetilcolina. También adelantándonos un poco a lo que es efectos adversos dentro del grupo de segunda generación, van a ver la banderita de Estados Unidos con un signo de prohibido. Esto es porque la FDA ha prohibido ya el uso, ya hace varios años, de los antialérgicos Astemizol y Terfenadina, dado que producen prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma con la consecuente arritmia del tipo taquicardia ventricular polimorfa o torsión de punta. Bueno, lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo acá en primera generación está la ciprofloxacina, que se utiliza como un orexígeno para estimular el apetito. La clorfeniramina, que es un antialérgico que está dentro de los preparados antigripales. La difenidramina, que es el Benadryl del comercio, es un antialérgico muy conocido. El dimenidrato, que es el Dramamine del comercio, que es un anticinetóxico, un antivertiginoso, que se utiliza, por ejemplo, en los viajes, lo van a ver disponible en los aeropuertos justamente para los mareos de los viajes. La hidroxicina, que es un antialérgico también muy usado en las urticarias, en las reacciones alérgicas dermatológicas. La meclicina, también de primera generación, que sirve para los mareos, los vértigos. La pirilamina, la verdad que no conozco ningún uso. Y la prometacina es un antipsicótico, que tiene mucho efecto antihistamínico, es decir, que media sus efectos tranquilizantes porque es un potente bloqueante H1. Sirve para sedar a un paciente psicótico. La difenidramina también, si la damos vía parenteral, es muy útil para sedar a un paciente psicótico agitado también. Los fármacos de segunda generación, bueno, acá quizás los que tienen un uso actual son la loratadina, la desloratadina, que son antialérgicos más modernos, sin efectos sedantes. La cetiricina, que es otro antialérgico muy usado, y el resto no tanto. Bueno, en este slide les pongo un poco de las marcas para que vean que el Benadryl es la difenidramina y tiene un uso muy popular para las alergias, para la congestión, para las rinitis, el dolor de garganta. Es un jarabe de uso muy común. Pero fíjense que la difenidramina tiene un interesante efecto sedante por bloqueo H1 que recientemente se ha lanzado al mercado como tratamiento del insomnio. En muchos países se vende como venta libre preparados de difenidramina para inducir el sueño. Esto es un tanto controvertido porque tiene sus efectos adversos, como dijimos, antimuscarínicos.
y su efecto sedante. Pero bueno, es nada más para que vean el efecto sedante de los antihistamínicos de primera generación. Bueno, aquí vemos la clasificación química. Esto es teórico nada más. Son los mismos fármacos que hablamos antes, la clorfeniramina como un antialérgico para los cuadros gripales, la difenidramina que tiene un uso, como dijimos, para cuadros alérgicos, para inducir el sueño, el dimenidrato para el tratamiento de los vértigos, la prometacina que es una fenotiazina como antipsicótico, las piperacinas, cinaricina, flunaricina y hidroxicicina también para los cuadros alérgicos. Flunaricina tiene un efecto, se utiliza en las cefaleas, porque también a veces la sedación puede ser útil. Y los antihistamínicos de segunda generación, que bueno, son la cetiricina, la loratadina, que ya dijimos. Podríamos incluir un grupo de tercera generación, como lo hace este slide, con la desloratadina, que es un antialérgico más moderno. En este gráfico, que está tomado del libro de Jesús Flores de farmacología, ustedes van a ver muy bien graficado el efecto sedante de los antihistamínicos de primera generación y el bloqueo colinérgico de los mismos. Fíjense que los de segunda generación tienen 0 en tanto en sedación como bloqueo colinérgico antihistamínico. Quizá los más potentes, sedantes y bloqueantes colinérgicos, fíjense que son la difenidramina, el dimenidrato para los mareos y la prometacina, que se utiliza como antipsicótico por sus efectos sedantes, tranquilizadores. Después la vida media en general de los de primera generación ronda las 4 horas, es decir, son de vida media corta, pero esto es muy variable, muy variable. Los de segunda generación tienen vidas medias más largas, son fármacos que se utilizan con una toma de un comprimido por día. Después, siguiendo con la misma línea, los antagonistas H1 tienen algunas diferencias con los H2, otra vez en que los antagonistas de primera generación tienen un efecto antimuscarínico, sedante, tienen efectos sobre otros receptores, sobre, por ejemplo, antihidroxitriptamina, dopamina y efecto alfa-adrenérgico también, que los de segunda generación son más selectivos y no lo tienen. Esto podría resumirse que los de segunda generación los torna en medicamentos un poco más seguros. Bueno, en este slide se sigue resumiendo otra vez los efectos sobre el bloqueo H1, que es disminuir la inflamación, los estornudos, las rinitis, las pápulas dermatológicas, pero también vía receptores de canales de calcio, disminuyen los mediadores de la inflamación y también actúan a niveles un poco más prolongados, modificando los factores nucleares kappa B. En este slide resumimos otra vez lo mismo, las acciones sobre los músculos lisos, las acciones sobre las glándulas exócrinas, los efectos sobre el sistema nervioso central, que en general son depresores, son sedantes, y los efectos anticolinérgicos, que son de tener cuidado, y esto van a tener que repasar un poco todos los efectos anticolinérgicos. Los de segunda generación tienen las ventajas de bloquear de una manera más competitiva al receptor H1 sin efectos periféricos, muscarínicos o alfa-adrenérgicos, como dijimos antes. No pasan la barrera hematoencefálica, tienen vidas medias más prolongadas y bueno, nada más. Los antagonistas H1 participan, son antialérgicos, antiinflamatorios,
pueden ser utilizados para la anestesia, por ejemplo la difenidramina intravenosa. Los antagonistas H1 producen sedación, así que hay que tener cuidado con los niños. En general es mejor no usar estos antialérgicos potentes en niños. Y lo mismo si uno maneja auto o conduce una maquinaria peligrosa, hay que tener cuidado porque son medicamentos que producen sedación y que pueden alterar la conducción de vehículos. El Dramamine lo pueden ver acá en el slide, es un antivertiginoso muy conocido, también tiene efectos antieméticos y es de uso muy habitual. Estos fármacos están contraindicados con el uso de vehículos, con el uso de maquinaria pesada, cuando hay falla renal y hepática importante. Si el paciente tiene cuadros de arritmias cardíacas, tampoco es bueno darlo porque recuerden que los antihistamínicos producen taquicardia refleja. Bueno, un poco más de los efectos adversos de los antihistamínicos del tipo H1. Fíjense que hay receptores H1 y sus efectos adversos que son sedación y aumento de peso. Los efectos muscarínicos generan boca seca, retención urinaria, taquicardia sinusal. Los efectos bloqueantes alfa, hipotensión y mareos. Y después recuerden que algunos provocan el QT, que son básicamente terfenadina y astenisol. Bueno, un poco más de lo mismo, esto repásenlo después mejor. Y acá volvemos a resumir lo mismo, lo que es la sedación en el sistema nervioso central, la prolongación del QT y torsión de punta, y otros efectos adversos que ya son generales para muchos medicamentos. Existen interacciones, particularmente con aquellos de primera generación, porque pueden ser sustratos del CYP3A4. Esto no sucede tanto con los antihistamínicos de segunda generación. Después hay que tener cuidado cuando combinamos, por ejemplo, difenidramina con otros depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, si al paciente le damos una benzodiazepina, un Valium, un clonazepam, un sedante junto con difenidramina, esto podría ser peligroso porque podría potenciar la sedación. O por ejemplo, mezclar alcohol con difenidramina también podría ser potencialmente peligroso por la sedación. Existen indicaciones, por ejemplo, la indicación más común es para los cuadros alérgicos, para la rinoconjuntivitis alérgica, los cuadros de rinitis alérgica estacional, para los cuadros asmáticos, para urticarias, angioedemas. Estos medicamentos recuerden que no hay que usarlos en embarazo y lactancia, hay que tratar de no usarlos. Y bueno, muchas gracias. Recuerden que acá lo que estamos viendo es el capítulo de autacoides antihistamínicos, principalmente los antagonistas competitivos H1. Todo el capítulo de antagonistas H2 lo van a ver en el módulo de gastrointestinal, que eso va a ser en farmacología 2. Y después los fármacos que inhiben la liberación de histamina como cromoglicato disódico lo van a ver en el módulo de respiratorio para el tratamiento del asma. Hay muchos otros fármacos que los van a ver en otros capítulos, así que acá más que nada se tienen que centrar en lo que son los antialérgicos y recordar las drogas patrones, que son la difenidramina y la loratadina. Bueno, muchas gracias, chicos.